hablar de los huesos del cráneo que pertenecen al neurocráneo o viscerocráneo. Viscerocráneo. Viscerocráneo, ¿ya? Entonces, el maxilar, doctores, como les dije, el esfenoides, ¿no es cierto?, el huesito central de toda la cavidad craneana, junto con el temporal también, temporal también. Pero en realidad el huesito esfenoides es como el esqueleto de toda esa porción craneana. Igual pasa acá. Igual pasa acá, con el maxilar, ¿ya? El maxilar es el hueso principal de los huesos de la cara, del macizo facial, ¿ya? Este huesito se agrupa alrededor de casi todos los huesos. Es un hueso óseo compacto. Es un hueso cuadrilátero, doctores. Cuadrilátero, por tanto va a tener dos caras, una lateral y una medial. Y 4 bordes. ¿Bien? ¿Sí? La cara lateral. La cara lateral presenta salientes verticales. Estas salientes, miren, acá, que se corresponden con las raíces de los dientes. De todas esas salientes, la que más va a destacar es esta eminencia, que es la eminencia canina, ¿ya? Es la que más va a destacar, ¿ya? ¿Qué más? Medial a esta eminencia canina van a encontrar una fosita. ¿Sí lo pueden ver? Medial, la fosita incisiva, ¿ya? La fosita incisiva, esa fosita incisiva está fosita incisiva o fosita mirtiforme también le llaman. Esa fosita, como les dije, va a estar anterior y medial a la eminencia canina. ¿Bien? ¿Qué destaca en esta cara lateral? Lo que destaca es la presencia de esta apófisis, que es la apófisis cigomática, ¿ya? Que se va a articular con el hueso cigomático. Entonces, como dice ahí, la apófisis cigomática es una apófisis en forma de pirámide triangular truncada. Entonces va a tener 3 caras, ¿sí? 3 bordes, ¿qué más? Una base y un vértice truncado, ¿cierto? La base, como pueden ver ahí, está en conexión con la cara lateral del hueso maxilar, ¿ya? Y el vértice es el que va a ser libre y que se va a insertar con el hueso cigomático. Entonces, esta apófisis, como tiene 3 caras, va a tener una cara superior, una cara anterior y una cara posterior, ¿sí? La cara superior, doctores, forma parte del piso de la cavidad orbitaria. Entonces, ¿qué huesitos ya hemos revisado y que pertenecen a la cavidad orbitaria? A ver, ¿quién le va a revisar? Frontal, a ver en orden, todo. Frontal, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos visto? Esfenoides, maxilar, ya estamos, ¿no? El maxilar, es todo lo que hemos revisado, ¿no? Esfenoides, no se olviden, ¿ya? ¿Y algo más? ¿Etmoides me han dicho? Sí. Ya. Etmoides. Bien, entonces la apófisis cigomática en su cara superior, pues va a dar paso, o va a pertenecer al piso de la órbita, y por eso se denomina también cara orbitaria. Bien, doctores, no se olviden, en esta cara orbitaria destaca la presencia de un surco, ¿ya? Ese surco va a estar completado después por una lámina ósea y va a terminar convirtiéndose en un conducto. Entonces, de lo que era un surco, se convierte en un conducto hacia la parte anterior. Y este conducto va ligeramente inferior y hacia anterior y termina en este agujero, que es el agujero infraorbitario, ¿ya? Entonces, doctores, por favor, recuérdense, estas estructuras óseas tienen relación con un nervio, que es el nervio maxilar. ¿Qué rama del quinto par es? ¿El quinto par qué rama es? La segunda rama del nervio maxilar, del nervio, perdón. ¿Por dónde sale este nervio? ¿De la base de cráneo? Redondo. ¿Por qué tienen esa memoria tan frágil, doctora? Maxilar. Busque su agujero redondo. Busque su agujero redondo. Debería traer una agujita y hacer pasar. De verdad. Agujero redondo, ¿ya? Sale por el agujero redondo, el nervio maxilar, y va a ingresar a la fosa infratemporal. Después de ingresar por la fosa infratemporal, ingresa por la fosa pterigopalatina. Después de ingresar por la fosa pterigopalatina, va a llegar a este surco, doctores, este surco. Y a partir de este surco se le conoce como el nervio infraorbitario. ¿Sí?
Luego, este nervio infraorbitario atraviesa el conducto infraorbitario y sale por el agujero infraorbitario. ¿Ya? Entonces, doctores, ya estamos adelantando el recorrido del nervio maxilar, que es la segunda rama del quinto par craneal trigémino. ¿Bien? Entonces, no se olviden, por favor, la presencia de ese surco. Ahora, este surco hemos dicho que se convierte, ¿no es cierto?, en un conducto hacia la parte anterior. Ahí mismo va a salir otro conducto, que es el conducto alveolar. Ese conducto alveolar da paso al nervio, arteria y vena alveolares. Por tanto, ese nervio alveolar es una rama del nervio infraorbitario, ¿ya? Que va a pasar por él. ¿Bien? Apófisis cigomática, en su cara anterior. ¿Qué cosa tenemos en la cara anterior? Justamente ese agujero, ¿no? El agujero infraorbitario. ¿Ya? Entonces, esta cara anterior de la apófisis cigomática es la que en realidad va a estar en relación con la fosa canina, ¿ya? Esta fosa canina, ¿ya? En esa fosa canina se inserta un músculo que es el músculo elevador del ángulo de la boca, ¿ya? Entonces, esa es la cara anterior de la apófisis cigomática. La otra es la cara posterior, que estaría por acá, y acá les he puesto la imagen. Esta es la cara posterior de la apófisis cigomática. Bien, esa cara posterior, doctores, va a formar parte de la pared anterior de la fosa infratemporal. Por eso también le llaman a esa cara como la cara infratemporal. ¿Sí? Hemos hablado ya algo de esa fosa infratemporal y les he dicho que esa fosa infratemporal tiene un techo. ¿Quién forma ese techo de la fosa infratemporal? Se los dije. Cositas no. ¿Qué parte del área mayor del esfenoides? ¿Se puede? No. Se puede. ¿Quién formaba el techo de la fosa infraorbitaria? Los chicos, esa memoria de pollo que realmente... Les dije, doctores, que el ala mayor del esfenoides está dividido por una cresta que es la cresta infratemporal. Esa cresta infratemporal hace cambiar de dirección al ala mayor, en una porción superior o vertical y en una porción horizontal. ¿Sí o no? Esa porción se llama la porción infratemporal y la porción superior, la porción cigomática. ¿Ya? La porción cigomática forma parte de la fosa temporal y la porción horizontal forma parte de la fosa infratemporal, del techo de la fosa infratemporal. ¿Ya? Ubíquese ahí, doctor. ¿Cómo se llama la cara horizontal? Temporal. Toda esa cara es la cara cigomático-temporal. No sé cómo no... Temporocigomática. ¿Ya? Temporocigomática. ¿Ya? La parte temporal pertenece a la fosa temporal y la parte cigomática, el techo de la fosa infratemporal. Ay, Dios, ¿qué haré? Cara infratemporal. Entonces, la cara infratemporal de este huesito va a formar la pared anterior de esa fosa. ¿Ya? Va a formar la pared anterior de esa fosa. ¿Qué encuentran ustedes ahí? Van a encontrar una eminencia que es la tuberosidad maxilar. En realidad esa tuberosidad maxilar es la que forma la mayor parte de la pared anterior de esa fosa infratemporal. ¿Ya? Lo vamos a volver a hablar después de la fosa infratemporal. Bien. En esta tuberosidad maxilar, al costado de esta tuberosidad maxilar, vamos a encontrar unos conductos, ¿ya? Hacia la parte medial de la tuberosidad, unos orificios que son los orificios del conducto alveolar, ¿ya? Esos orificios dan paso pues a esos conductos por los cuales están pasando los nervios alveolares superiores, que son ramas del nervio maxilar, ¿ya? Bien, entonces dense cuenta, doctores, cómo dentro de los huesos del macizo facial van a encontrar conductos que son formados dentro de un mismo hueso o a veces por la fusión de dos huesos
dan la formación de conductos, lo vamos a ver ahí, ¿ya? La cara medial, doctores, todo esto es la cara medial del hueso maxilar, todo esto, miren, todo esto. En la cara medial, en la lateral hemos dicho destaca la apófisis cigomática, que acabamos de hablar, ¿ya? En la cara medial destaca otra apófisis, que es la apófisis palatina, ¿ya? Entonces, en estos dibujos y en los libros, difícil ubicarse, ¿no? Pero cuando ustedes mañana vean su huesito, ahí rápido ustedes que van a ver a la apófisis palatina, ¿ya? Entonces, la apófisis palatina, doctores, está en los 3/4 inferiores de toda esa cara medial, de tal manera que me va a dividir en una porción superior y una porción inferior. La parte superior es más grande, o sea, está en los 3/4 superiores, ¿no? Y va a formar parte de la cavidad nasal, ¿ya? Y la parte inferior va a formar parte de la cavidad bucal, básicamente la bóveda palatina, ¿ya? Entonces, esta apófisis palatina es la que me divide la cara medial de este huesito en esas dos partes. Pero hablemos primero de la apófisis palatina. La apófisis palatina tiene la forma de una lámina cuadrangular. Entonces, al ser una lámina cuadrangular va a tener una cara superior, una cara inferior, un borde anterior, borde posterior, borde medial y borde lateral, ¿no es cierto? La cara superior, esta cara superior va a formar parte del suelo de la cavidad nasal, ¿sí? Y la cara inferior va a formar parte de la bóveda palatina. Entonces, doctores, yo creo que ustedes deben saber, habrán hecho en colegio, supongo, ¿no? O por cultura general, que el paladar, existe un paladar óseo y un paladar blando, ¿sí? El paladar óseo está formado por este hueso maxilar y el hueso palatino, como vamos a ver después, ¿ya? Entonces, la cara inferior de esta apófisis palatina está formando esa bóveda palatina, ¿ya? El borde posterior, este borde posterior es tallado en bisel y se va a articular con la lámina horizontal del hueso palatino, ¿ya? El borde anterior, el borde anterior va a formar parte del arco incisivo, ¿ya? El borde medial, este borde medial se va a se va a articular con el hueso maxilar del otro lado, con la apófisis palatina del otro hueso maxilar, ¿ya? Y esta va a formar el surco palatino, ¿bien? La fusión de esas dos apófisis palatinas, ¿bien? En la parte anterior, este borde medial se torna más alto, más grueso, formando la cresta nasal o la espina nasal, ¿ya? El engrosamiento de este borde es lo que se conoce como la cresta nasal o cresta incisiva. Esta cresta también se vuelve más gruesa hacia la parte posterior, formando la espina nasal posterior, ¿ya? Entonces tenemos así una espina nasal anterior y una espina nasal posterior. La nasal anterior destaca más que la posterior. Doctora, disculpe. ¿Bien? La espina nasal posterior no lo forma el palatino. Junto con el palatino, se va a funcionar y va a terminar de completar. Pero ¿Ya? El palatino no es el borde posterior, o el borde medial, pero es el extremo posterior. ¿Cómo? ¿Del palatino? El palatino igual tiene un borde medial, ¿no? Su extremo posterior es el que forma la espina nasal posterior. Pero no, ese ahí estaría con ¿El borde posterior? Claro. No. No, el borde medial, pero su extremo posterior. ¿Sí? Sí. Es el No borde sé, medial no. del Pero su hueso extremo palatino. posterior. Pero sí, Porque no podría formar una no espina tendría en la sentido, piel. no, Claro. porque la espina nasal posterior está el extremo posterior y la cara posterior del hueso palatino, Sí. entonces Está más hacia la parte Claro, sí. posterior. acá está. Ah, sí, tiene razón, claro, es más posterior, está Sí. hasta acá la espina nasal posterior. ¿Ya? Sí, tiene razón, claro. Pero miren, desde acá ya se fusiona, Claro. ¿o no? Sí, desde ahí se fusiona. Desde ahí se fusiona, pero al final la espina nasal posterior va a quedar aquí atrás. ¿Ya? Bien, pero miren cómo se engruesa. Ojo. Se engruesa ya desde ahí la apófisis palatina. Desde ahí ya se está tornando más gruesa para formar parte. ¿Ya? ¿Sí? ¿Mejor? Ya. Gracias. Bien, el borde
posterior el borde medial. El borde lateral se supone que está fusionado con la cara medial, ¿no es cierto? Bien, entonces, aquí pueden ver ustedes ya la articulación de esas dos apófisis palatinas y vean cómo hacia la parte anterior van a formar el agujero del conducto incisivo, ¿ya? Cuando los dos bordes mediales de la apófisis palatina se fusionan, terminan formando el conducto palatino que se va a abrir así, perdón, el conducto incisivo que va a terminar en el agujero incisivo. ¿Bien? Entonces, el extremo anterior de la sutura palatina se va a encontrar ese agujero incisivo que va a dar paso al nervio y vasos nasopalatinos. ¿Ya? Por ahí van a pasar los nervios y vasos nasopalatinos. ¿Bien? No se olviden que en esos bordes mediales va a haber unos surcos para formar ese conducto. ¿Bien? Ya, entonces acá estamos. La apófisis palatina hemos dicho que divide en una porción superior y una porción inferior. La porción superior forma parte de la pared nasal, de la pared lateral de la fosa nasal. Y la porción bucal, como pueden ver, esta porción bucal es más estrecha. Bien, se extiende desde la apófisis cigomática hasta los arcos alveolares, que dan paso a las raíces de los dientes, ¿no es cierto? Entonces toda esta parte es más estrecha y es la porción bucal. La porción nasal, ¿qué ven ustedes en la porción nasal, en toda esta parte? ¿Qué les destaca más? El agujero del seno maxilar o hiato maxilar, también se llama, ¿no es cierto? El hiato maxilar. Entonces, como pueden ver, ese hiato maxilar tiene la forma triangular. Es irregular, pero miren, tiene la forma triangular. De tal manera que en su vértice van a ver la presencia de este surco, de esta fisura, que es la fisura palatina, que se articula con el hueso palatino. ¿Bien? ¿Qué más? Superior al hiato maxilar pueden encontrar la presencia de estas hemiceldillas. ¿Con quién se va a articular esas hemiceldillas? Las hemiceldillas inferiores o el que están en la cara inferior del hueso etmoides, ¿no es cierto? Y ahí se va a terminar de completar todas las celdillas etmoidales. Bien. Seguimos, doctores, con la porción nasal de la cara medial de este hueso. Hacia la parte más anterior encuentran ustedes este surco, es el surco lacrimal, ¿ya? Ese surco lacrimal, como pueden ver, va a estar delimitado hacia adelante, va a tener un labio anterior. Ese labio anterior, como pueden ver, prolonga el borde posterior de esta apófisis, que es la apófisis frontal. Miren, lo prolonga, ¿sí? Entonces, del extremo inferior de ese labio parte una cresta, que es la cresta de la concha. ¿Ya? ¿Pueden ver aquí? Esta cresta, de aquí está saliendo la cresta de la concha. Este es el labio anterior del surco lacrimal y de aquí está saliendo la cresta de la concha. Bien, el labio posterior constituye lo que es el cornete lacrimal. Y ese cornete lacrimal, como pueden ver, separa el surco lacrimal del orificio o hiato del seno maxilar. ¿Sí? Ven cómo está bastante junto lo que es el aparato lacrimal con los senos maxilares, ¿no es cierto? Bien, ahora, estos dos labios del surco lacrimal se van a articular con este huesito, miren, este de acá, les he puesto aquí, es el hueso lacrimal. Se articulan y lo que era un surco se va a convertir en un conducto, que es el conducto lacrimal, ¿no es cierto?, que va a dar paso al aparato lacrimal, como vamos a ver después. Bien, ¿qué más encontramos aquí? Posterior al hiato maxilar, a este hiato maxilar, vamos a encontrar una superficie rugosa en la que destaca también otro surco, que es el surco palatino mayor. Bien, ese surco palatino mayor se va a articular también con el hueso palatino
y van a formar el conducto palatino mayor. Bien, entonces aquí hemos podido ver, miren, ese conducto palatino mayor va a terminar drenando aquí, en este agujero palatino mayor. Bien, ¿sí? ¿Han visto? Se va a completar con este surco palatino, acá va a encajar el hueso palatino y se va a formar ahí el agujero palatino mayor para el paso de los nervios y vasos palatinos mayores, ¿ya? Entonces, ya van grabando acá, ¿no? Este es el conducto incisivo para los nervios y vasos palatinos, nasopalatinos, ¿ya? Acá. Y este para el nervio y vasos palatinos mayores. Después palatino vamos a ver y por ahí pasa otro conducto para los nervios y vasos palatinos menores, ¿ya? Estos son agujeros que ustedes van a ver en la base del cráneo, en su porción exocranial. Bien. Ya está. ¿Qué más? Los bordes de este huesito, acá sí se los he puesto, ¿no? El hueso maxilar, miren cómo tiene esa forma cuadrilátera en realidad, así es, ¿no? Tiene un borde anterior, vean, este borde anterior se articula con los huesos nasales en su porción superior y luego forman una escotadura. Bien, esa escotadura se denomina como la escotadura nasal, que al articularse con el otro hueso, como pueden ver, va a formar una abertura que se conoce como la abertura piriforme. ¿Ya? Luego, esa abertura va a estar completada por los cartílagos nasales, dando toda la formación de la nariz, ¿no es cierto? El borde inferior, este es el borde inferior, ¿ya? Todo esto es el borde inferior. Entonces, como pueden ver, ese borde inferior forma el arco alveolar, ¿ya? Donde se van a implantar las raíces de los dientes, ¿sí? El borde superior, doctores, miren, todo esto es el borde superior. Desde acá, todo esto hasta acá, ¿ven? Todo eso es el borde superior. Entonces, ¿qué destaca en ese borde superior? Como pueden ver, antes destaca ahí, ¿no es cierto?, la apófisis frontal, ¿sí? ¿Esa apófisis con quién se va a articular? Hueso frontal y el hueso lacrimal, vamos a ver después, ¿ya? Entonces, miren, ese borde superior hacia la parte posterior presenta una escotadura también acá, esta escotadura, ¿ya? Esa escotadura tiene una concavidad medial y se va a articular con el gancho del hueso lacrimal y van a formar así todo el borde lateral del orificio del conducto nasolacrimal. Acá se los he puesto, miren. Este es, doctores, miren, este es el borde superior de este huesito maxilar. Todo esto es el maxilar, ¿no es cierto? Este es su borde superior. Esta es la apófisis frontal. Está cortada, ¿ya? Luego, han visto que por posterior a esa apófisis frontal hay esta escotadura. Entonces, esta escotadura, miren, se va a insertar con esta estructura que es el gancho del hueso lacrimal y van a completar así todo el orificio. ¿Ya? Completan todo el orificio del conducto nasolacrimal. Ahora, ustedes van a ver acá un mayor ensanchamiento, como vamos a ver en esta parte del hueso. ¿Dónde está? Ya, apófisis, en la apófisis frontal, van a ver una ensanchadura que se les voy a citar después, ¿ya? Pero antes de eso vamos a hablar en sí de la apófisis frontal. Pero ya vean cómo este borde superior se va a articular, o han visto, se va a articular con el hueso lacrimal y van a terminar completando el orificio del conducto lacrimal o nasolacrimal. ¿Bien? Ahora, la apófisis frontal del maxilar, como pueden ver, esa apófisis frontal también es cuadrilátera y va a tener, por tanto, una cara lateral, medial y 4 bordes, ¿no es cierto? En la cara lateral, ¿qué cosa destaca en la cara lateral? En la cara lateral va a destacar esta cresta, miren, esta cresta, es la cresta lacrimal anterior, ¿bien? Esa cresta lacrimal anterior va a dividir a esta apófisis zigomática en dos partes, una anterior y una posterior. En la parte posterior, es que esto nos tapa la imagen, ¿no? En la parte posterior va a haber un ensanchamiento para que
ahí se aloje el saco lacrimal. ¿Ya, doctores? Vamos a hablar, como les dije, de aparato lacrimal. Es importante que ustedes sepan eso, porque hay patologías que se producen por alteraciones del aparato lacrimal, como por ejemplo las dacrocicitis, que son obliteraciones del conducto lacrimal. Bien, las lágrimas salen por afuera en vez de salir por adentro. Bien, entonces esa parte que está posterior a la cresta lacrimal va a dar asiento a ese saco lacrimal, como vamos a ver después. Bien, la cara medial. En la cara medial, ¿qué cosa van a encontrar ustedes? En la cara medial de esta apófisis frontal van a encontrar rugosidades y una hemicelda para el laberinto etmoidal. Van a encontrar también esta cresta, que es la cresta etmoidal, aquí arriba, ¿ven? La cresta etmoidal. Entonces ya pueden ver ustedes dos crestas, una cresta etmoidal que es más superior y una cresta conchal. Hemos dicho que la cresta conchal es una prolongación del labio anterior de este surco, ¿no es cierto? Que es el surco lacrimal. Entonces vean acá, cresta conchal y cresta etmoidal. Vayan reteniendo eso, doctores, porque voy a volver a hablar después de eso. Bien, el borde anterior de esta apófisis se articula con el hueso nasal, el borde posterior se une al borde anterior del hueso lacrimal y van a formar junto con él el labio anterior del surco lacrimal, que ya les he mostrado, ¿no es cierto? Acá les vuelvo a mostrar. Aquí está. Entonces, este borde posterior es el que se va a articular con el lacrimal, ¿ya? Este es el borde superior que hemos dicho que se articula con el gancho. Y este es el borde posterior de la apófisis frontal. Y miren, se articula también con el hueso lacrimal. Y así, miren, queda completado todo el agujero del conducto lacrimal. ¿Bien? Ya. Ahora, este es el borde posterior de la apófisis frontal. En este borde posterior también ayuda a formar parte de lo que es la tuberosidad del maxilar. ¿Se acuerdan? Hemos dicho, ¿no es cierto?, que la tuberosidad del maxilar forma parte de ¿qué? ¿Qué va a ser? Forma parte de la fosa la pared anterior de la fosa infratemporal. ¿Ya? Entonces, esa tuberosidad del maxilar también se continúa o va a formar parte del borde posterior, o sea, la tuberosidad maxilar, aquí está, ¿no es cierto? Forma parte de la pared posterior de la apófisis cigomática, pero se continúa también y va a formar parte del borde posterior de la apófisis frontal. Bien, en esa tuberosidad del maxilar, me olvidé decirles, existe un surco, acá no lo han puesto, es el surco, así está, es el surco infraorbitario, ¿ya? Este surco infraorbitario, perdón, surco del nervio maxilar, disculpen, es el surco del nervio maxilar. Entonces, les dije cómo era el recorrido de ese nervio maxilar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Llegaba hasta dónde, del agujero redondo, fosa infratemporal, va a atravesar más hacia adentro, vamos a encontrar que está en relación con la fosa pterigopalatina, ingresa por este surco, el surco del nervio maxilar, y luego va a pasar por el surco maxilar en la cara superior u orbitaria de la apófisis cigomática, y desde ahí se llama nervio infraorbitario. ¿Ya? Entonces eso me olvidé decirles, ¿ya? En la tuberosidad maxilar existe este surco, que es el surco del nervio maxilar. Entonces por ahí está terminando ya de pasar ese nervio. Hueso cigomático. Este hueso sí es más sencillo de estudiarlo. Es un hueso par, como pueden ver. Forma, como la imagen les muestra, la mayor parte de la pared lateral de la órbita. ¿Sí? Miren, forma la mayor parte de la pared lateral de la órbita. Entonces ya estamos viendo varias estructuras, doctores, ¿ah? Con la cavidad orbitaria. Miren, la pared lateral está ¿con quién? Con la apófisis cigomática, pero con la apófisis frontal de este hueso, que es el hueso cigomático. ¿Ya? En el borde, en la pared medial, ¿qué huesitos habíamos encontrado? La lámina orbitaria de los laberintos etmoidales. ¿Sí? Luego acá, ¿esto qué es? Este es el piso. ¿Quién es? La cara superior de la apófisis cigomática de este hueso, que es el maxilar. ¿Qué encontraban acá? El surco infraorbitario. Bien.
Hacia la parte más posterior de la pared medial, no se olviden, están las alas menores del esfenoides con sus dos raíces que dan paso al conducto óptico. La raíz inferior del ala menor con el borde anterior de esto, que es el ala mayor, forman ¿qué cosa? La fisura orbitaria superior. Entonces, esto ya es el ala mayor, ¿no? Del esfenoides. Entonces, este ala mayor hemos dicho que tiene un borde cigomático. Ese borde cigomático me divide el ala mayor en una porción orbitaria, ¿no es cierto?, que va a formar parte de la pared lateral de la órbita, y una porción cigomático-temporal, ¿no es cierto? Entonces, o temporo-cigomático. Esta porción del ala tenía la cresta infraorbitaria, que me dividía así, ¿no es cierto?, en una porción temporal y en una porción cigomática. La porción temporal es vertical y está en relación con esta fosa, que es la fosa temporal. Y la porción horizontal, Con la fosa el techo de la fosa infraorbitaria. infratemporal. ¿Ahora sí se ubica? ¿Ya? Entonces, vean cómo está ese huesito maxilar, perdón, el cigomático, todo para, nos hemos ido hasta el otro lado, pero para recordarles, ¿ya? Pero bien, el hueso cigomático entonces forma la pared lateral de la órbita. ¿Sí se están ubicando, no es cierto? Ya. Entonces este huesito, como van a verlo mañana, va a tener una cara lateral, una cara temporal y una cara orbital. Entonces la cara lateral es esta, ¿no es cierto?, que han podido ver acá, esta cara lateral, ¿ya? Esta es la cara lateral, esta es la cara orbitaria, y adentro está la cara temporal, ¿ya? Entonces, en la cara lateral van a encontrar un agujero que es el agujero cigomático facial, ¿ya? En la cara temporal, creo que esta es la cara temporal, este es el cigomático, sí, esta es la cara temporal, lo ha volteado, lo hemos puesto hacia posterior el huesito, ¿ya? Ahí van a encontrar la fosa, el foramen o agujero cigomático temporal. Y en la cara orbitaria van a encontrar el agujero cigomático orbitario. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Hay tres agujeros. El agujero, por el agujero cigomático orbitario, ingresa este nervio que es el nervio cigomático. Entonces, ese nervio cigomático se va a dividir en una rama cigomático-facial que va a salir por el agujero cigomático-facial de la cara lateral. Y se va a dividir en otra rama que es el agujero cigomático-temporal que va a salir por la cara temporal de este huesito. ¿Sí? Entonces ya se pueden imaginar que dentro de sus huesitos hay esos conductos donde van a drenar esos orificios para dar paso a esos nervios. ¿Ya? Les repito, el nervio cigomático ingresa por la cara orbitaria y va a llegar al agujero cigomático orbitario. De ahí ese nervio se va a dividir en dos, en un cigomático facial que va a salir por la cara lateral y un cigomático temporal que va a salir por la cara temporal. ¿Ya? Vayan acordándose de ese huesito, de ese nervio. ¿Ya? Bien, vamos a hablar de la apófisis frontal. La apófisis frontal, como pueden ver, se dirige en dirección superior. Esta apófisis frontal, ya saben, se articula con el hueso frontal y en su borde posterior con el borde cigomático del ala mayor del esfenoides. ¿Ya? Se articula así. Bien, entre el hueso esfenoides y el maxilar, miren, este es el hueso maxilar, ¿no es cierto?, con su porción o su apófisis cigomática. Vean, miren, la apófisis cigomática forma el borde inferior de la fisura orbitaria inferior y el ala mayor del esfenoides, el borde superior. Y entre estos dos hay un espacio que pertenece al borde cigomático, al borde posterior de la apófisis frontal. Miren, y eso termina de completar toda la fisura orbitaria inferior. ¿Ven? Así se forma la fisura orbitaria inferior. ¿Ya? Les voy adelantando acá, hueso ala mayor del esfenoides, el apófisis frontal, pero en esta pequeña porción del cigomático, el borde posterior o borde posterior de la cara superior sería, ¿no?, de la apófisis cigomática, y miren, acá es la apófisis orbitaria del hueso palatino. ¿Ya? Y así todo
se completa la fisura orbitaria inferior. La apófisis temporal es otra apófisis, ¿no es cierto?, que se va a articular con la apófisis cigomática del temporal. Bien, y así van a formar el arco cigomático, ¿no es cierto? Bordes. Ya, en el borde, sobre todo quiero que sepan el borde anterosuperior u orbitario. Este es el borde, este borde. Borde anterosuperior o también llamado borde orbitario. En ese borde anterosuperior van a encontrar un tubérculo, que es el tubérculo orbitario, donde se va a insertar este ligamento, que es el ligamento palpebral lateral. Vamos a hacer después eso también, doctores, en el órgano de la visión, vamos a hablar del aparato palpebral, ¿ya? Es importante que sepan bien esa anatomía del aparato palpebral. Ustedes, como entenderán, pues los párpados tienen un movimiento involuntario, ¿no es cierto? Y también un movimiento voluntario para la apertura y cierre de los párpados. Entonces, la parte involuntaria está dominada por el sistema vegetativo. Bien, entonces, ese aparato palpebral se va a insertar por dos ligamentos, un ligamento palpebral lateral y uno medial. En el ligamento palpebral lateral, ese ligamento palpebral lateral se inserta en este tubérculo, que es el tubérculo orbitario del borde orbitario del hueso cigomático. Bien. El borde posterior, este es el borde posterior o borde temporal, tiene la forma de una S, ahí se va a insertar la fascia del músculo temporal. Otro borde es el borde postero inferior o también llamado maceterino, que va a dar inserción al músculo macetero. Bien, les recuerdo que el músculo temporal, el músculo macetero, junto con los pterigoideos, forman los músculos masticadores. Bien, ahora hablemos de este huesito, que es el huesito lacrimal. Acá lo pueden ver, ¿no? El huesito lacrimal. El huesito lacrimal tiene la forma también cuadrilátera plana, por tanto tiene una cara lateral, una cara medial. En la cara lateral, doctores, miren, ven la cresta lacrimal posterior. En la cara lateral, miren, esta es la cresta lacrimal posterior, que va a terminar en el gancho del hueso lacrimal, por eso también se le llama gancho lacrimal. Les dije que ese ganchito se inserta, ¿no es cierto?, con el borde posterior del hueso maxilar y va a completar así el agujero del conducto orbitario. Les dije, ¿no es cierto?, este ganchito lacrimal. Les he mostrado las otras imágenes, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Digamos que sí. Ya, entonces díganme, ¿dónde está la cresta lacrimal anterior? Porque ahí está hablando de una cresta lacrimal posterior. Si hay una posterior, se supone que hay una anterior. Aquí me ubica la cresta lacrimal anterior. No. Ay, doctora, no se debió quedar así. ¿Qué parte del maxilar, doctor? Apófisis frontal. No sé. Apófisis frontal. Sí. Cerca. ¿Sí? Ascendente. ¿Sí, doctor? ¿Ya? Aquí está, doctor. Esta apófisis frontal del hueso maxilar. Esta es la cresta lacrimal anterior. Sí les he dicho, doctores. ¿Ya? Entonces, miren, el surco lacrimal, entonces va a estar quedando entre la cresta lacrimal anterior del hueso maxilar y la cresta lacrimal posterior del hueso lacrimal. ¿Sí? Y así limitan a este surco lacrimal. ¿Sí o no? ¿Sí? Todos doctores, les haré el recuerdo. Las caritas me preocupan. Y mucho. Aquí está. Doctores, cresta lacrimal anterior. Les dije que me separaba en una porción anterior y una porción posterior. En la porción posterior les dije que había un ensanchamiento para el saco lacrimal. ¿Ya? Igual también ese huesito lacrimal. Ay, no sé qué he puesto. ¿Qué hago?
¿Dónde? Ah, allá creo que es. No, está intentando conectarse a nuestro técnico de cabecera. El técnico. Es justo. Va a cambiar de delegado, ¿ah? Para tener otro técnico de cabecera. Ya, entonces, acá, ¿dónde estamos? Hueso lacrimal. Ya, bordes, nos hemos pasado, ¿no? Ahí está. Ahí, ¿no? Ya. Miren, entonces, acá, dice, por delante de la cresta lacrimal posterior, porque ya saben que el anterior está en el maxilar, por delante de esta cresta, ustedes van a encontrar el comienzo del conducto lacrimonasal, y el conducto lacrimonasal presenta un ensanchamiento en su inicio, que es la fosa para el sacro lacrimal. O sea, tanto el huesito unguial como el huesito maxilar van a tener un ensanchamiento hacia la parte más superior del conducto, donde se va a alojar ese saco lacrimal. ¿Ya? Acuérdense, vamos a hablar, ya les he dicho, doctores, del aparato lacrimal. ¿Bien? Básicamente es eso, ¿ya? En el huesito unguial. Sus bordes. Como pueden ver, el borde superior se inserta o se articula con el borde nasal del frontal. El borde inferior, ya saben, este borde inferior, acá, con su ganchito, con el ungui, el gancho del lacrimal que viene con la cresta, ¿no es cierto? Van a formar, ¿qué cosa? El agujero del conducto naso-lacrimal. ¿Sí? ¿Sí, doctores? Ya, el borde posterior se articula con la lámina orbitaria del etmoides, ¿no? Miren, acá está, el borde posterior. ¿Bien? Y lo demás son las mismas articulaciones, ¿no? Bien, ahora vamos a hablar del hueso palatino. El hueso palatino es un hueso par profundo. Miren, es un hueso bastante pequeño, pero vean cómo participa en la formación de la cavidad orbitaria, la cavidad nasal, la fosa pterigopalatina y la bóveda palatina. Miren, todos, ¿no? Cavidad nasal, bóveda palatina, aquí va a estar la fosa pterigopalatina, la cavidad orbitaria arriba, ¿ya? Y este huesito, como pueden ver, se extiende desde el hueso maxilar hasta el hueso esfenoidal, ¿no? Hasta la apófisis pterioidal, no, todo el hueso esfenoidal, miren, cómo hace la... Vean también, miren, cómo este huesito lacrimal, justo lo que elegí al otro grupo. El hueso palatino, miren, se va a unir con el esfenoides y van a formar este agujero, agujero esfenopalatino. Entonces, aquí ya está, aquí a este nivel está esa fosa que varias veces no se las he presentado, pero les he mencionado, la fosa pterigopalatina. ¿Ya? Bien, entonces este huesito, como pueden ver, está constituido. ¿Quién ubica el hueso palatino en esa resonancia? Tomografía, tomografías. ¿Quién lo ubica? Ahí. A ver, acérquese. Nadie se atreve. Nadie se atreve. ¿A quién se acerca? Y lo señala. ¿Quién se acerca? Levántese. Levántese. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? No, una sola. ¿Cuál? Porque este es el bómero. Entonces, esto de aquí debería ser el mismo. No. Ay. Ahora lo pregunto. No, me quitaron el taller. Eso nomás. Eso nomás. Pero estaría acá abajo, debajo de las piezas dentarias. No, deberías. No, este no. No, pero Este viéndose no, este se lo está mordiendo. Todo eso, doctores, desde acá arriba. Pero está bien, o sea, la o sea, por ubicación, pero Ya. Miren acá, todo lo que está en color plomo. Doctores, miren, todo lo que está en color plomo es el hueso palatino. Acá y acá. ¿Por qué? El hueso palatino tiene una lámina perpendicular y una lámina horizontal. ¿Ya? La lámina perpendicular, doctores, miren acá. Estas son las cavidades orbitarias. Este es un corte sagital con vista posterior del macizo facial. O sea, estoy viendo hacia la parte posterior el macizo facial. ¿Ya? Entonces, acá pueden ustedes identificar las cavidades orbitarias. ¿Sí?
Estas son las cavidades nasales. Y esto es el seno maxilar. ¿Sí? Entonces vean, doctores, cómo la lámina perpendicular forma la pared lateral de las fosas nasales. ¿Sí? Y la pared medial cierra del seno maxilar. Está cerrando ese hiato. ¿Se acuerdan del hiato maxilar, del agujero maxilar? Entonces miren, forma la pared medial del seno maxilar. Y es lo que dice ahí, ¿no? La lámina perpendicular forma parte de la pared lateral de la cavidad nasal y de la pared medial del seno maxilar. Entonces, disculpe, pero el palatino lo cierra solo hacia posterior. hacia la parte más posterior. Y en esa parte también nos sería una proyección del maxilar. Una proyección. Claro, o sea, por si el palatino está hacia posterior y solo lo cierra el hiato del seno maxilar hacia posterior. Posterior. El Entonces, resto. ya hacia anterior tenemos la pared del maxilar. Hacia anterior va a encontrarse con el cornete nasal medio No, claro. y No, hacia anterior es con el lacrimal. lacrimal. Sí, hacia inferior es con el cornete nasal inferior y hacia superior es con el etmoides. Medio, con el cornete nasal medio y la apófisis fusiforme. Claro, que lo más. ¿Se ubica? Sí, sí, sí. No le estoy entendiendo yo a usted, pero usted sí me está entendiendo a mí. Sí. ¿No? Creo que sí. Creemos mañana en el anfiteatro si no lo vemos. ¿Ya? Bien, miren. Estos son los senos maxilares. ¿Sí? Acá están los senos maxilares y esto es la cavidad nasal. ¿Ya? Entonces, vean cómo la lámina perpendicular divide la cavidad nasal de los senos maxilares. Entonces, en la cavidad nasal me forma la pared lateral de la cavidad nasal y hacia los senos maxilares la pared medial, pero la parte más posterior, como dice el doctor. Ya, ahorita vamos a ver que incluso es más complejito esto, parece. Ya, entonces, hacia arriba, ¿qué es? Esas imágenes negras, ¿no? Que son rayos. No, Apófisis orbitales. no, ubíquense acá. Los laberintos. Las celdas esmoidales. ¿Ya? Las celdas esmoidales. ¿Sí? Van a ver eso, doctores, cuando hagan su rotación de otorrino. Tienen que ubicarse. Bien, entonces, por tanto, doctores, hemos dicho que la lámina lateral, la lámina perpendicular del hueso lacrimal, del hueso palatino, como lo ven acá, va a tener entonces esta lámina una cara medial y una cara lateral. Entonces, la cara lateral se conoce también como cara maxilar. ¿Por qué? Porque forma parte, no se articula, forma parte de la pared medial del seno maxilar. Por eso, ¿ya? Entonces, la cara medial va a ser la cara nasal. ¿Sí? Vuelvo a repetir, doctores, no sé por qué se están emocionando. Miren, esta es la lámina perpendicular. Entonces, la cara lateral es maxilar y la cara medial es nasal. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ya sí. Entonces, por eso se articula. En el borde posterior, doctor, en la cara interna del maxilar, Sí. detrás del hiato ahí se articula. Exacto. Ahorita lo vamos a ver eso. ¿Ya? Ya, también por eso. Pero cara maxilar o lateral de la lámina perpendicular, más que todo porque está en relación con el seno maxilar. ¿Ya? Su porción posterior, es lo que me decía creo el doctor, mira, esta es la cara lateral de la lámina perpendicular. La porción anterior es la que va a estar en relación con el seno maxilar y la porción posterior va a estar en relación con la fosa pterigopalatina. Ahí es donde se va a articular con la tuberosidad del maxilar en realidad. ¿Ya? Entonces, junto con la tuberosidad del maxilar, hacia la parte más interna, van a encontrarse ustedes con la fosa pterigopalatina. ¿Se ubican? La fosa pterigopalatina es una fosa que ustedes casi no la van a ver en el anfiteatro, porque está al interior de la fosa intratemporal. ¿Ya?
Lo van a ver ahí. Doctor, puedo buscarlo ahí. La fosa infratemporal, ahí en la parte más profunda de la fosa infratemporal va a encontrar un agujero, que es el agujero o la fisura esfenopalatina. Ese agujero da paso a la fosa pterigopalatina. ¿Qué estará hablando en otro idioma? Ay, creo que estoy hablando en chino, como dice el doctor chino mandarín, creo, ¿no? Esperemos que no. Ya, doctores. Entonces, esta cara lateral, doctores, esta cara lateral, ¿qué destaca en esta cara lateral? Miren arriba, la apófisis orbitaria, ¿ya? Y esa apófisis orbitaria la ven acá, miren, está en la fosa orbitaria, ¿ya? Entonces, como pueden ver, el palatino forma parte también de la cavidad orbitaria, lo que les dije, ¿no es cierto? Ahora, de esta apófisis orbitaria, vamos a ver que hacia la parte más posterior van a encontrar una escotadura, que es la escotadura esfenopalatina. Y hacia la parte más posterior, una apófisis, que es la apófisis esfenoidal. Eso se articula con la cara anterior del cuerpo del esfenoides. Les he mostrado. Y cuando se articulan, forman ese agujero. Acá está. Miren. Acá está. El agujero esfenopalatino. ¿Ya? Entonces, ahí sí puede ver, doctor, ¿no? Lo que usted me dice. Este es el seno maxilar. Entonces, esta cara, esta es la porción vertical del hueso palatino. Y miren cómo forma la pared medial de este seno maxilar. Aquí van a encontrar ustedes al cornete nasal medio y a la apófisis uncinada. ¿Ya? Y miren, esto es lo que tal vez usted me decía, el hueso maxilar, ¿no es cierto? Hemos dicho que acaba de tener una fisura, que es la fisura palatina en el triángulo del hiato maxilar, y esa se articula con la lámina perpendicular del etmoides. ¿Ya? ¿Mejor ahora, doctor? ¿Mejor o no mejor? ¿Cómo que no? Vamos a ver acá. Entonces, acá. No, aquí estamos, ¿ya? Entonces, esa escotadura, esfenopalatina, va a terminar de articularse, ¿no es cierto?, la apófisis esfenoidal con el esfenoides, y va a cerrar y va a formar por ahí el agujero esfenopalatino. Ese agujero esfenopalatino lo van a encontrar en el fondo de esa fosa pterigopalatina. Y por ahí pasan la arteria, la vena y el nervio esfenopalatino. Lo vamos a ver, doctores, después. ¿Ya? Entonces, sí. Esa no sería la cara nasal. La cara nasal. La maxilar es Ah, claro. Sí, es la cara nasal, pero es que le puse la imagen para que vean la apófisis orbitaria y la apófisis esfenoidal con la escotadura etmoidal. Sí, tiene razón, es la cara nasal. Sí, es la cara nasal. Acá ustedes encuentran la cresta conchal. Acá está, ¿no? Sí, el que hay dice que no. No, es la cara lateral. Esto me está confundiendo. Sí, es la lateral, pero nasal. No, es medial, sería Medial nasal. La lateral es la que está con el maxilar. Con el maxilar. Es que en la maxilar se encuentran Ya me está confundiendo. los surcos. Bueno, miren, acá están estas crestas, ¿ah? Miren, la cresta conchal y la cresta etmoidal. Estas crestas van a dar inserción a los cornetes, cornete nasal inferior y arriba el cornete nasal medio. Por tanto, esa es la cara nasal. Sí, es la cara nasal. Ya. Pero bueno, no sé. Hay un error. Ya, la cresta etmoidal, acá sí le está citando, ¿no? La cresta etmoidal y la cresta de la concha. Ya, entonces van a dar inserción. La cresta de la concha al cornete nasal y la cresta etmoidal al cornete nasal medio. ¿Ya? Entonces sería pues la cara maxilar, la cara nasal o medial. Medial, ¿no? A ver acá. Sí,
Sí, me he equivocado en el título. ¿Ya? Y aquí, la cara maxilar o lateral, ahí sí, ¿no? En esta cara maxilar o lateral está la apófisis esfenoidal, el surco palatino mayor, ¿ya? Y acá la apófisis piramidal, ¿ya? Esta es la apófisis piramidal. Esta apófisis piramidal, ¿dónde se inserta? En la escotadura de la apófisis pterigoides. Aquí está, ¿no es cierto? Esta, en la escotadura de la apófisis pterigoides. Entonces, esta, sí, pues, esta es la cara medial y hacia acá estaría la cara lateral, ¿no es cierto? Acá estarían los senos maxilares y acá la cavidad nasal, ¿no es cierto? Esa es la disposición de ese huesito que me ha hecho confundir. Tiene razón, ya, pero el título es lo que está mal. Bien, entonces aquí encuentran ustedes también a un surco que es el surco palatino mayor. Tenemos eso, doctores, tenemos en el anfiteatro a estos huesitos. Bien, el surco palatino mayor se une con el surco palatino mayor del maxilar. Sí les he mostrado, ¿no es cierto? El surco palatino del maxilar. Y van a formar el conducto palatino mayor, por donde van a pasar el nervio palatino mayor y la arteria palatina descendente. ¿Ya? Y por último, la apófisis piramidal, que se inserta en la escotadura pterigoidea. ¿Bien? Señores, ya están ya ansiosos con la... Ya. Vayan nomás, doctor. Ya, nos voy a pasar. Ya, pero hay que corregir eso. Ahora lo voy a corregir primero.